Hola chicos, vamos a iniciar con nuestra clase virtual. Vamos a iniciar con qué son las neurociencias o neurociencia. Son disciplinas científicas que se encargan de estudiar la estructura cerebral que incluye los lóbulos, sus funciones, bases moleculares y patologías. Entre sus estructuras, pues obviamente se divide en lóbulos y se divide en regiones cerebrales. Y entre sus funciones están, por ejemplo, la cognición y la memoria. Y sus patologías, no sé si recuerden la imagen de la neurona que les envié que estaba muriendo, pues algunas de las patologías son el Alzheimer, derrames cerebrales, esclerosis múltiple y diversas patologías. Los elementos que forman el sistema nervioso y cómo constituyen la base de nuestra conducta. Las neurociencias como tal, pues es una disciplina muy compleja, es una disciplina muy interesante porque investiga cómo está compuesto nuestro cerebro, pero también cómo influye en nuestra conducta. Esta información la pueden seguir con su cuestionario, el cuestionario que les dejé en la clase pasada, para que lo complementen o vean qué información les falta. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es la importancia de las neurociencias? Bueno, la importancia de las neurociencias, aparte de que nos indica cuál es la estructura del cerebro, cuáles son las funciones, cuáles son las bases moleculares y cuáles son los elementos que forman el sistema nervioso, pues enfatiza en el cerebro y los vínculos que tiene con todo el cuerpo en general, ya que tiene que ver con el origen de las emociones, la atención y la conciencia. Si nosotros logramos entender las relaciones que existen entre las experiencias mentales y la biología humana, pues vamos a poder entender el comportamiento. Recuerden que la parte importante de la psicología es que está relacionada con la parte biológica y la parte psicológica. Si nosotros logramos entender la parte biológica, es decir, el funcionamiento de la célula, que es la base para la psicología del funcionamiento del organismo humano, pues vamos a entender la base del comportamiento desde la parte cerebral. La tercera pregunta, que es muy importante, es ¿qué es el cerebro? Nosotros cuando nos decimos qué es el cerebro, nos podemos referir solamente a la masa encefálica o a qué nos referimos. El cerebro pues es un sistema muy complejo. Si lo vemos desde la parte de arriba, vamos a poder analizar sus dos hemisferios, que es el izquierdo y el derecho. Pero si lo vemos más a fondo, vamos a analizar los lóbulos de los que está compuesto. Si lo analizamos más a fondo, vamos a analizar las neuronas, las redes neuronales y todo el campo y la implicación que tiene en el comportamiento. Y yo les había comentado en la clase pasada que la importancia del cerebro en relación a todos los órganos es que el cerebro es el último órgano en apagarse. Después de morir sigue funcionando por 10 minutos más. Se apagan todos los órganos y ese es el último que se apaga, ya que recibe un impulso eléctrico y es lo que permite la donación de órganos actualmente. Después de muertos podemos seguir escuchando. Y la amígdala es la encargada de eso, de apagar el último interruptor de nuestro cuerpo. Es la última en apagarse. En la amígdala busquen alguna estructura, un dibujo o un esquema donde puedan localizarla porque es muy importante. La amígdala pues almacena lo más importante que son las memorias, nuestros recuerdos. Está implicada en la toma de decisiones y en la toma de percepciones del mundo exterior. Es decir, los órganos perciben calor, frío, nuestros ojos las imágenes y la amígdala es la que se encarga de dar esas percepciones al cerebro. Y pues la amígdala guarda todos nuestros recuerdos y por eso cuando las personas fallecen pues ven su vida pasar, porque ahí en la amígdala están guardados todos los recuerdos que son proyectados a los ojos. Y cuando morimos vemos las imágenes de nuestra vida, de nuestros recuerdos o los recuerdos que lograron almacenarse ahí. Espero que me vayan entendiendo. Si tienen alguna duda, la escriben aquí en el foro y la resolvemos en la siguiente sesión o en el transcurso. La siguiente pregunta, que creo que la mayoría no contestó, es ¿qué es la organización cruzada de los hemisferios cerebrales?
Nosotros tenemos una tendencia para decatarnos más hacia el lado de la derecha o hacia el lado de la izquierda. Algunas personas escriben con una mano, pero realizan la mayoría de funciones con la otra mano. Para conocer cuál es nuestra parte dominante del cerebro, ejemplo, pon una mano encima de la otra. Háganlo. Pon una mano encima de la otra. La mano que pusieron arriba es su mano dominante. Si ustedes pusieran arriba la mano izquierda, su mano dominante sería la izquierda. Si ustedes pusieran la derecha, su mano dominante es la derecha. Crucen las manos. El brazo que ustedes ponen arriba es su brazo dominante y el brazo que ustedes ponen abajo es el que no domina. Lo mismo si les digo crucen los pies, el pie que ponen arriba es el pie dominante y el pie que ponen abajo pues es el que no domina. Lo mismo, cierra un ojo para ver. Si tú cierras el ojo derecho o cierras el ojo izquierdo, depende qué ojo es el que domina. Y cuando hay una organización cruzada es eso, cuando tú escribes con la mano derecha, pero la mayoría de funciones las realizas con la izquierda. O viceversa, escribes con la izquierda, pero la mayoría de funciones las haces con la mano derecha. Ejemplo, agarrar una taza, agarrar un lápiz, agarrar cualquier objeto. Escribir con la derecha o la izquierda la mayoría de veces responde a factores genéticos u hereditarios, ya que si alguien de la familia escribe con la izquierda es muy probable que nosotros también lo hagamos. Si la mano dominante no está en el mismo sentido que el pie o que el ojo o que el oído, se les denomina lateralidad cruzada. Esto cuando se desarrolla, cuando termina de madurar. A la edad de 5 años es cuando se desarrolla o cuando se cree que empieza a madurar. Es por eso que debemos dejar a los niños que escriban o que actúen con la mano que ellos se sienten más cómodos. Después, la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 4 áreas en las que se divide el cerebro? Se puede denominar áreas o lóbulos o partes en las que se divide. El cerebro, si bien sabemos, se encuentra dentro del cráneo. Visto desde afuera y desde arriba, se divide en 2 hemisferios. Cada hemisferio está separado por 4 regiones o lóbulos, que son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Así como los voy mencionando, así están formados: frontal, parietal, temporal y el occipital, que está en la parte de atrás o en la parte de nuestra nuca. El lóbulo frontal, aquí podemos encontrar el razonamiento y la creatividad. En el parietal, que está por aquí, podemos encontrar el lenguaje. En el temporal, la audición y el lenguaje y parte de nuestra memoria. Y en el occipital, en la parte de atrás, el análisis de las señales visuales, y pues de ahí depende mucho la visión. El lóbulo periforme, que es un nuevo el lóbulo que no estaba incluido en ellos, se encuentra al interior del cerebro y está encargado de la olfacción. Más adelante les voy a dar una explicación un poco más detallada. Después, la siguiente pregunta era: ¿qué es una neurona? Les dejé el estudio de la célula para que comprendieran cómo la célula y la neurona tienen una función muy parecida. Las dos son pequeñas y son las unidades mínimas de vida. Las neuronas como tal son pequeñas células del sistema nervioso. Su función es recibir estímulos eléctricos y conducirlos a otras neuronas. A eso se le denomina conducción neuronal. Este tipo de trabajo que realizan las neuronas nos permite sentir dolor, soñar, enamorarnos. Y como bien sabemos, no hay 2 tipos de neuronas iguales. Todas las neuronas son diferentes, no hay 2 iguales. Una vez muertas ya no se regeneran. Se mueren por enfermedades como Parkinson, Alzheimer o parálisis o el envenenamiento por mercurio que les mencionaba. En el cerebro hay aproximadamente 86 millones de neuronas en un cerebro de una persona adulta, pero cuando un niño nace, un bebé ya tiene cerca de 100 millones. Si se pueden dar cuenta, el niño tiene 100 millones y el adulto tiene 86 millones. ¿Qué pasó ahí? Hay una pérdida. ¿Por qué hay una pérdida de neuronas? Porque el cerebro envejece. Cuando el cerebro envejece, desvelos, consumo de sustancias, enfermedades, pues las neuronas van muriendo. Aunque también, a pesar de que mueren, hay un proceso que se preocupa por las neuronas y por luchar porque éstas se regeneren. A este proceso se le llama
neurogénesis. Ahora bien, sus partes, creo que ya las conocen, pero no está de más recordarlas. Es la soma o el cuerpo. Es el centro de la neurona, o bien conocido como núcleo. Ahí se generan las moléculas y se producen proteínas, se producen lisomas, está la mitocondria y el aparato de Golgi. Ahí chequen con la célula para que recuerden estas partes. Y el citoplasma constituye pues el soma de la neurona. Después la otra parte son las dendritas, que son prolongaciones en forma de ramas. Su función es recibir estímulos para favorecer el alimento adecuado de la célula y captan sustancias desde el axón. El axón son ramas más largas que las dendritas y mandan señales eléctricas a lo largo del organismo, es decir, a otros lugares. Está la vaina de Schwann, que es una célula protectora. También está la mielina, que es una sustancia grasa que le da resistencia a la inferencia eléctrica. Como se dan cuenta, la neurona, a pesar de ser tan pequeña, es una célula en todos los sentidos, pero a diferencia de la célula ya no se regenera. Una vez que muere, se va con los recuerdos o se va con la información que ésta almacena. La siguiente pregunta era: ¿cuáles son los tipos de neurona? Hay muchísimos tipos de neurona, pero les voy a comentar los más importantes, los que son por sus ramas y su función. Los que son por sus ramas se consideran unipolares, bipolares y multipolares. Los unipolares están conformados por una rama que está conformada por una dendrita y un axón. Después están los bipolares, que poseen pues una dendrita y un axón. Los multipolares, que poseen un axón y más de una dendrita. Los otros tipos de neuronas son los que están conformados por su función. Por su función se consideran sensoriales, que transportan impulsos nerviosos desde un órgano sensorial, ejemplo la piel. Sientes calor, sientes frío, lo percibes a través de tu órgano sensorial, que es la piel, y estas neuronas sensoriales se encargan de llevar el estímulo hasta el sistema nervioso central. Después, las otras neuronas son las motoras, que esas transportan el impulso nervioso fuera del sistema nervioso central, es decir, hacia un músculo. La neurona transporta ese tipo de información hacia el músculo para reaccionar, ejemplo, en forma de dolor. Espero que me vayan entendiendo. Si en algo no me entienden o no me explico, háganmelo saber para resolverlo más adelante o en un siguiente video que puedo hacer para dudas. La siguiente pregunta es: ¿qué es la sinapsis? La sinapsis pues es la información que va de una célula a otra mediante neurotransmisores. ¿A qué célula me refiero? A la neurona. Mediante neurotransmisores o sustancias químicas que intervienen en la producción de estímulos pues nerviosos. La sinapsis puede ser una conexión entre el axón de una neurona y las dendritas, o puede ser una conexión entre un axón y otro axón. Hay dos tipos de sinapsis, una es la química y la otra es la eléctrica. La sinapsis eléctrica pues es la más común, la más fácil y la más sencilla de explicar. Es cuando dos neuronas se conectan y el tamaño pues es casi igual de las dos neuronas que se conectan. Pasa un impulso sin interrupción. Hace esta forma de conectarse. Pasa el estímulo y es una conexión eléctrica. Se agarran literal de sus axones y pasan la conexión eléctrica. La conexión química es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no se tocan. Las neuronas no están en contacto, solamente están cerca. Tienen esta distancia y los neurotransmisores se pasan de un lado a otro. Se liberan cerca, una los libera y otra los recibe. Están cerca, pero nunca se tocan. En cambio, lo eléctrico sí, tiene que haber esa conexión, ese toque, esa sensación de que están juntas. Una vez de que hay ese toque, se pasa esa sensación eléctrica y se pasa al neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor se pasa? Hay diferentes tipos de neurotransmisores y este tipo de neurotransmisores pues igual establece una función. Si este neurotransmisor está en exceso, tiene una consecuencia, pero si este neurotransmisor está en carencia, también tiene una consecuencia. Algunos de los neurotransmisores más comunes o más importantes dentro de nuestro organismo son de los que voy a hacer mención. El primero es la acetilcolina. Este neurotransmisor está encargado de la acción muscular, el aprendizaje y la memoria.
Pero ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de este neurotransmisor? Pues se puede dar la enfermedad tan conocida como el Alzheimer. Obviamente, si la deficiencia de ese neurotransmisor quiere decir que no hay las suficientes conexiones neuronales o que están muriendo las neuronas. La dopamina es otro neurotransmisor, yo considero que uno de los más importantes, porque está relacionado con el aprendizaje, la atención y la emoción. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene dos consecuencias. Si hay poco neurotransmisor o poca conexión neurotransmisora de dopamina, se puede causar esquizofrenia. Pero ¿qué pasa si hay un exceso o hay más dopamina? Se puede causar Parkinson. Entonces, tanto el exceso como la carencia de la dopamina tienen una consecuencia en el organismo. La serotonina es muy importante porque afecta las emociones, es decir, el humor, el enojo y el sueño. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de este neurotransmisor? Pues puede ser causante de depresión. Hay medicamentos que son recetados por psiquiatras como el Prozac que aumentan la serotonina en el organismo. Igual, para cada uno de los neurotransmisores, ya sea que haya deficiencia o aumento, hay muchísimos medicamentos para controlar esas deficiencias o sustituir ese nivel extra que está de neurotransmisores, pero no sería lo ideal porque el organismo se acostumbra. La noradrenalina es otro transmisor muy importante. Este neurotransmisor es causante de la alerta y la excitación. ¿Qué pasa si este neurotransmisor está en deficiencia? Pues las personas se encuentran en un estado deprimente. Otro neurotransmisor importante es el GABA, o conocido como ácido gamma. Es un neurotransmisor inhibidor. ¿Qué pasa cuando hay un poco nivel de ese neurotransmisor? Pues puede causar temblores, convulsiones e incluso insomnio. Y finalmente, el último neurotransmisor es el glutamo. Está encargado de la memoria y pues un exceso de glutamo puede causar migrañas o convulsiones. Por eso es muy importante el cerebro, el sistema nervioso y la parte de los neurotransmisores. Es muy importante que las personas aprendan cómo funciona el cerebro para que puedan establecer un cuidado, para que puedan establecer una forma sana de convivir con las personas. Deficiencias en nuestro cerebro nos llevan a tener problemas como esquizofrenia, como Alzheimer, Parkinson y demás problemas, depresión, que es uno de los más comunes en la sociedad actual. Y muchas veces decimos, no, las personas están tristes, échale ganas, sal adelante, cuando realmente no es un problema de emoción, de actitud o de querer echarle ganas, sino es un problema pues que va más allá, un problema que está alojado en nuestro cerebro y que va muy relacionado con los neurotransmisores, la forma de nuestro funcionamiento, la forma de la percepción, la forma de la conexión neuronal y qué tan bien funcionan los neurotransmisores en nuestro cerebro. Una deficiencia de neurotransmisores puede causar un problema muy grave, como es la esquizofrenia, que nos lleva a estar medicados durante toda la vida. Entonces hay que tenerle pues conocimiento y respeto a la parte neuronal, que es la parte que rige nuestra conducta. La psicología dice, el cerebro es el que rige nuestra conducta. Hay que estudiarlo, comprenderlo para detectar las deficiencias y para conocer el correcto funcionamiento.